Padre, gracias, Padre. Dele fuertes palmas al Señor Jesús en esta preciosa noche. Aleluya, aleluya. Damos gracias al Padre. Declaramos la victoria de Cristo en la cruz. Declaramos que somos bendecidos con toda riqueza de gloria en Él. Aleluya. Gracias damos al Espíritu Santo en esta noche. Bienvenido, Espíritu Santo, a este lugar. Bienvenido a este lugar. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Aleluya. Amén. Damos gracias al Padre, damos la bienvenida a todos los televidentes de Canal 6 Viento Recio, aquí desde los estudios centrales y la iglesia también del ministerio, aquí en San Martín 4027, la ciudad de Neuquén capital, Patagonia, Argentina. Amén, gloria a Dios. Pueden ustedes tomar asiento y en esta noche queremos compartir con todos ustedes una palabra de parte de Dios, ¿sí? Y la palabra que vamos a tener en esta noche, vamos a usar un término, el término dabar. El término dabar, ¿sí?, es un término hebreo y en la Biblia significa al mismo tiempo palabra y acción, que cumple, es la palabra que fue enviada, ¿sí?, y que cumple el propósito para lo que fue enviada. Pero esta palabra no regresa a Dios. El término dabar es la palabra de Dios en acción, la que es enviada. Y esta palabra tendrá que hacer lo que fue destinada con el propósito eterno para que sea hecho. Amén. Y en esta preciosa noche vamos a tomar lectura a la palabra de Dios en el libro de Isaías, en el capítulo 55. Uno de los ejemplos que vamos a tomar tan prácticos en esta noche, ¿sí? Porque como desciende de los cielos la lluvia y no vuelve allá, dijo el profeta Isaías, sino que riega la tierra y la hace germinar y produce y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca, la palabra dabar, ¿sí? No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envié. Aleluya. Isaías capítulo 55, versos 10 y 11 hemos tomado lectura en esta noche. Era un tiempo preciso en el reino del sur, Judá, donde toma protagonismo uno de los profetas, entre ellos Jeremías, Isaías, pero en este caso precisamente es el profeta Isaías que vamos a tomar y que él comienza a soltar esta palabra profética en el capítulo 54 de su libro. Es toda una palabra profética, es una palabra de que comenzamos a leer, es una palabra profética, es una palabra de Dios. Pero Dios especifica puntualmente esta palabra, haciendo notorio en cuanto a la profecía del profeta Isaías, de que la palabra de Dios iba a ser como la lluvia y como la nieve que desciende del cielo y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace producir. Así dice Dios, es mi palabra. Entendemos, la naturaleza misma nos enseña que la lluvia y la nieve son parte de un proceso, de un ciclo, ¿sí? Que la precipitación llega a la tierra, se filtra en el suelo, produce grandes beneficios y en el crecimiento de todos los cultivos. Es así, nos enseña la naturaleza, ¿verdad? La naturaleza nos enseña que la lluvia, la nieve baja y no vuelve allá, no vuelve, sino que viene donde a la tierra y que la tierra toma de esa agua que la vivifica y el suelo comienza a vivificarse y comienza a dar de la semilla, germine y dé una planta y dé fruto, pero la lluvia ni la nieve puede ascender nuevamente del cielo. Así dice que es la palabra, el término dabar.
es una palabra soltada, es una palabra en acción de parte de Dios, pero es una palabra que ya no vuelve a Dios, sino que comienza a trabajar, dice Dios, para lo que le envié. Eso es la palabra. Entendemos que cuando la palabra, ¿sí?, vino a nosotros, hizo esta función. Esta palabra comenzó a trabajar en nuestro corazón, y nuestro corazón, como esa tierra, y la palabra como la semilla, comenzó esa palabra a germinar, y tiempo al tiempo en el ciclo espiritual dimos el crecimiento y dimos ese fruto. Pero también esta palabra damar implica, tiene, como por decir, también otro concepto, ¿sí? En el hebreo indica el plan de Dios, ¿sí? Y también la mente de Dios y el propósito de Dios. Entonces quiere decir que esta palabra dabar implica el plan de Dios, la mente de Dios y el propósito de Dios. ¿Qué es lo que vamos en esta noche a entrar en esa profundidad de la palabra, ¿sí? El plan de Dios está en lo que Dios nos ha dado por eternidad en Cristo, ¿sí? Porque el verbo, dice la palabra, fue hecho carne, como dice San Juan 1:14, porque el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ese era el plan de Dios. El plan de Dios nunca fue otro, sino Cristo. Desde Génesis hasta Apocalipsis, el plan de Dios es uno solo. Uno solo es el camino que llega a Dios, porque no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos, sino en Jesucristo el Señor, como dice el libro de los Hechos. Y quiero compartir con ustedes esta escritura que dice así. En el libro de Efesios, en el libro de Efesios, cuando nos habla el plan de Dios para con nuestras vidas, para con la humanidad, ¿sí? Obvio, desde el versículo 3 en adelante del capítulo 1, ya viene la palabra dándonos a entender que Cristo lo es todo, pero específicamente el versículo 6 y el versículo 7 dice: para la alabanza de la gloria de su gracia, el cual nos hizo aceptos en el amado. ¿En quién? En el amado Cristo. Amén. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, y según las riquezas de su gracia. El primer plan, viniendo de Juan, el verbo que nos presenta el verbo, y que el verbo estuvo en el principio, y como dice Juan, que estaban unidos el Padre y el verbo y la palabra misma, Cristo. Desde el principio el plan de Dios fue Cristo, la redención para la humanidad. Venía solamente en Él. Y el apóstol Pablo vuelve a decirlo, que por la gracia hemos sido redimidos y el plan de Dios se efectuó en nuestras vidas. El dabar de Dios se cumplió, el primer dabar en Cristo, la palabra verdadera, el Hijo de Dios que vino, porque Él mismo se presenta a sí mismo como el Hijo de Dios, ¿sí? Y Dios lo presenta a Él, porque de tal manera Dios amó a este mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, como dice el libro de Juan 3:16. Entonces el plan de Dios eterno, único, ¿sí?, ha sido Cristo desde el principio. El dabar de Dios, la palabra de Dios en acción ya se cumplió. Cristo la palabra, Cristo la redención, Cristo la vida. En Cristo somos dignificados, en Cristo su sangre nos ha dado dignidad, nos ha lavado, nos ha limpiado y hemos sido dignificados con la palabra eterna de Dios. Pero el otro concepto también implica que es el dabar la mente de Dios también, como dice Primera de Corintios capítulo 2. Vamos a ir a Primera de Corintios,
Sí. Primera de Corintios, capítulo 2, ¿sí? Verso 6. Allí vamos a leerlo específicamente. Nos habla de esta manera. 2:6. No, tengo mal aquí mal escrito 2:6. Tengo mal escrita la cita, ¿sí? La mente de Dios, la mente de Cristo, como dice la palabra, que tenemos la mente de Cristo, ¿sí? A través, búsqueme en ese texto que tenemos la mente de Cristo, por favor, ¿sí? Para darlo, lo menciono debidamente como tiene que ser. La mente de Dios, tenemos la mente de Dios, tenemos la mente de Cristo. Ya en Cristo, a través de la naturaleza divina, ¿sí? Donde ha muerto nuestra vieja naturaleza, la mente carnal, ¿sí? El hombre de la carne, la vieja naturaleza. Entonces ahora tenemos la mente de Dios en Cristo Jesús. Ahora hubo un cambio total. Todo lo que el infierno habría tramado en las fortalezas mentales, en los enyugamientos de la mente, ¿sí? Todo lo que Satanás, ¿sí? había preparado, está en 2 de Corintios 10. Ahí me acordé, 2 de Corintios 10, ¿sí? 4, 5. Y dice así: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos de toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Ahora hemos sido renovados en nuestra mente. Esa mente natural, esa mente esclavizada, esa mente enyugada, esa mente fue muerta, ¿sí? Sepultada, porque con Cristo estoy juntamente crucificado, dijo el apóstol Pablo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Entonces hay un cambio de mentalidad. Las fortalezas mentales del infierno cayeron y el infierno siempre soltó la indirecta, a ver si aún el Hijo de Dios caía diciéndole: si es que tú eres el Hijo de Dios, ¿por qué no te tiras de este lugar? Entonces los ángeles mandará Dios acerca de ti. En una palabra, quería que Cristo se suicidara, que Jesús se suicidara tirándose del monte, del templo, ¿no? De la parte alta. Quería que Él lo hiciera. Siempre la mente que es un campo dimensional. La mente nunca puede estar vacía. El corazón nunca puede estar vacío. Siempre en el corazón está Cristo y en nuestra mente está Cristo. Porque hemos sido renovados de nuestra mala manera de vivir, hasta de nuestra mala manera de pensar. El pensamiento negativo, el pensamiento erróneo, el pensamiento que no voy a poder, que nunca voy a salir de esto, el pensamiento a la muerte, el pensamiento a la enfermedad, el pensamiento a perder la salud, a perder parte de nuestra familia, a ser desintegrado el hogar. El pensamiento de Satanás siempre está o quiere estar, pero allí cuando cuando el espíritu y cuando esa mente está establecida en la ley de Dios, en la palabra, ¿sí? Está en la instrucción de Dios, el enemigo no puede resistir a la palabra. No puede resistir a un hombre, a una mujer que tiene identidad de hijo, que tiene la vida de Cristo y que la vida de Cristo mana en él y que hay todos los días una palabra. La palabra dabar nos implica
el plan de Dios, la mente de Dios, el propósito de Dios. El hombre y la mujer que está en Dios no anda poniendo la cabeza para allá y para acá, que lo profeticen, que no está mal que nos profeticen, porque yo también profetizo a la gente, ¿sí? No está mal pero la persona, el hombre y la mujer de Dios, el Hijo de Dios, debe esperar en Dios, primeramente. Que Dios, estar establecido en la instrucción, estar establecido en la palabra, conocer cuál es el plan de Dios para su vida, para su tierra, despojarse de esa mente vana, de esa mente humana, de esa mente carnal y comenzar a pensar como Cristo piensa y tener la mente que Cristo tiene, porque dice que dabar implica tener la mente de Dios. ¿Y cómo podemos conseguir llegar a ese nivel? Y solamente por Cristo, solamente yendo a la cruz, solamente muriendo en nuestra carne, muriendo en nuestro yo, muriendo al viejo hombre, a la vieja mujer. Solamente allí es renovado el espíritu, aún más es hecho de nuevo el corazón y la intención del corazón. Cuando cambia el corazón, el espíritu, cambia la mente. La persona cambia de tal manera que es otra, cambia su forma de pensar, ¿sí? Todo aquello que lo limitaba en su fuerza, porque no tenía fe, no tenía en qué confiar, en quién creer. Pero eso se rompe, se destruye esa parte humana débil. Al llegar a Cristo, Cristo hace de cada uno de nosotros una nueva persona, un nuevo hombre, una nueva mujer. Renueva nuestra mente a través de la palabra, la instrucción, ¿sí? Renueva nuestro ser a través de la palabra viva. Entonces comenzamos a cambiar nuestra cultura, a reeducarnos en Dios, ¿sí? A despojarnos de la cultura vieja, de la cultura, y sí, mundana, de esa forma de pensar tan vaga, tan débil, tan insignificante, y tomar la instrucción de Dios que en Cristo nos da, en Dios eternidad, identidad de hijos, y ya la mente se ha renovado y la persona piensa de otra manera. Aleluya, aleluya. En esta noche implica el propósito de Dios, ¿sí? El propósito de Dios también es Cristo, como dice el libro de Efesios, ¿sí? El propósito de Dios es Cristo, siempre Cristo. 6:14. Pues es nuestra paz, de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos uno solo, un nuevo hombre, haciendo la paz. Eso es lo que hizo Dios en su propósito eterno. Si bien muchas veces hemos hablado de propósito y hemos hablado de propósito personal, pero hoy estamos hablando y nos hemos metido en la palabra en cuanto a lo que Dios nos da con su propósito. El propósito de Dios siempre fue Cristo. El propósito de Dios siempre fue la redención. El propósito de Dios no es tampoco abolir o olvidarse de alguna manera de Israel. No, sino que de los dos pueblos hacer uno. Un solo pueblo, ¿sí? Uno solo en Cristo Jesús. Ese es el propósito de Dios. El propósito de Dios nunca fue despojarse de Israel. Todo lo contrario, el propósito de Dios también es que Israel esté en Cristo y que Cristo esté en Israel. El propósito de Dios siempre ha sido su pueblo escogido. Siempre ha sido el propósito de Dios. Pero hoy nosotros como gentiles, que no nos podemos judaizar porque por ahí entran esos espíritus de error, que todo el mundo hay que judaizarlo. Y no, la palabra no nos habla de judaizarnos.
La palabra nos habla de Cristo, de tener a Cristo en nuestro corazón, que podemos entrar al pueblo de Dios de Israel sin judaizarnos, solamente recibiendo a Cristo, porque dice que Él abolió las paredes intermedias, Él abolió todo lo que nos separaba de Dios, de Cristo y del pueblo de Dios. Las leyes, los preceptos y todo aquello, y son 613 preceptos, entre preceptos y mandamientos. Así que, amados, estamos aquí por la gracia, ¿sí? Porque por las obras nadie se va a salvar, sino por la gracia de Dios hemos alcanzado misericordia. Hoy estamos soltando la palabra, el dabar de Dios, la palabra enviada y en acción, la palabra que no vuelve a Dios vacía, la palabra que comienza a obrar, tanto como la lluvia y la nieve desciende del cielo. El dabar implica el plan de Dios, implica también la mente de Dios e implica el propósito eterno de Dios. Nosotros tenemos que estar en el dabar de Dios. Y a través de Cristo Jesús como hijos estamos en ese plan de redención, en ese plan de salvación, en ese plan que la sangre de Cristo nos ha hecho digno, nos ha salvado, nos ha perdonado, nos sana de nuestras enfermedades y estamos esperando la venida del Mesías. Pero a diferencia de Israel, que está esperando por primera vez que el Mesías vuelva, nosotros estamos esperando la segunda venida del Señor. Que los mismos judíos celebran, que es la fiesta para el Señor, pero ellos dicen la fiesta para los judíos, Yom Teruah, que es la fiesta de las trompetas, la fiesta del arrebatamiento. Nosotros estamos preparándonos en Cristo, porque ahora estamos en Cristo. Ahora hemos sido redimidos por la sangre preciosa del Cordero y el plan de Dios, porque hay un plan como pueblo, ¿verdad? Hay un plan de Dios como pueblo, pero también hay un plan de Dios personal, que también va juntamente con ese plan de Dios. Hace muchos años viajamos a las naciones con mi esposo y mientras yo caminaba esas calles tan lindas y por ahí solitarias en algunos sectores de Bélgica, Bruselas, el Señor me traía como una leve canción a mis oídos y el Señor decía: yo tengo planes con ustedes. Yo tengo planes con ustedes. Y conocer ese plan de Dios y meterse en ese plan de Dios. Porque Dios tiene un plan con tu vida, con tu casa, con tu familia. Porque Dios tiene un diseño ya preparado. Pero tenemos que entrar a ese dabar de Dios. Tenemos que entrar a la voluntad de Dios perfecta. Porque cuando entendemos lo que es el dabar y cuando entendemos lo que es la palabra profética, podemos decir, hay un dicho muy común aquí en Argentina que decimos así: tenemos palabra profética para ser dulce. Y alguna persona que nos esté mirando, escuchando de otro lugar dirá: ¿qué habrá querido decir? Pero es simple, es sencillo. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos en una región donde hay muchos chacras, donde se cultiva y se cosechan frutas, ¿sí? Tanto manzana, pera, frutas de carozo, ciruela. Y hay tanto que una ama de casa que vive a la cercanía de esos lugares, ¿no? Y puede acercarse, o su esposo trabaja en la chacra, o su esposo es capataz de esa chacra, peón de esa chacra. Hay tanta fruta que está bueno de tanta fruta hacer un poco de dulce. Y de ahí viene el dicho: tenemos tanta palabra profética como para hacer un montón de dulce, ¿verdad? La cosa es que nos movamos, la cosa es que le creyamos, que le comencemos a creer, a Dios, y pongamos por obra cada palabra, porque la palabra va a actuar y la palabra dabar se va a soltar. Y el Señor le dijo a Jeremías: mira el almendro y mira cómo se apresura en su brote, así se apresura mi palabra. Así es el dabar,
Así es el dabar. Se suelta, se suelta, se suelta de parte de Dios. Por eso que debemos tomar esta palabra para esta temporada, donde el dabar de Dios se ha comenzado a soltar, no solamente en los días de Judá, en los días allí del reino del sur, el profeta Isaías, sino que en este tiempo hay un dabar de Dios que se está soltando. Y dice el primer concepto del plan de Dios para nuestras vidas, dice el libro mismo también aquí de Isaías, dice en versículos anteriores, no sé si es el 10 más o menos, dice: tengo pensamientos de bien para con vosotros y no de mal. ¿Cuál es el plan de Dios? Hacernos bien. ¿Cuál es el plan de Dios? Bendecirnos. ¿Sí? Muchas veces escuchamos los malos pensamientos y la mala onda de gente que va y viene, pero cuando ponemos atención en el dabar de Dios, de lo que Él está hablando en el libro de Isaías, sabemos que también en esa palabra Dios dice: tengo pensamientos de bien sobre vosotros, tengo planes sobre ustedes y son pensamientos de bien. Tengo planes para Argentina, tengo planes para la Casa Apostólica Viento Recio, tengo planes para los apóstoles, tengo planes para cada familia, porque mis pensamientos para vosotros son pensamientos de bien. Aleluya, aleluya. Porque Él tiene pensamientos de bien para con nosotros. Estamos en los planes de la eternidad, estamos en los planes de Dios. Pero también estamos en los planes en cuanto Dios también nos hace vivir en forma personal, nos hace vivir los sueños, alcanzamos metas, porque Dios es un Dios tan grande, y en aquello también que Dios nos ha dado para vincularnos, para estar activos en nuestra vida, allí también hay un plan de Dios, allí también hay un diseño de Dios. Claro que sí. Cuando la vida de Moisés parecía que todo se venía abajo, porque tenía que huir de Egipto, y Dios lo manda ¿a dónde? Al desierto. ¿Y por qué al desierto? Era un príncipe, estaba a punto de entrar realmente como príncipe de Egipto, pero Dios lo manda al desierto, y Dios lo manda a llegar, que tiene que llegar a tal lugar, y tiene que padecer y tener el proceso de tantas cosas. Pero ¿y por qué? Porque era el principio de su entrenamiento, cuidar las ovejas de su suegro. ¿Por qué? Porque luego tendría que cuidar las ovejas de su Dios. Tendría que pasar nuevamente por el desierto y tendría que guiar a un gran pueblo por ese desierto. Entonces todos esos procesos que en su vida personal pudo vivir, le sirvieron para bien, le sirvieron en el llamado, le sirvieron en el oficio de líder de un gran pueblo. Amén. Porque Dios tiene planes con nosotros y tiene pensamiento de bien. La mente de Dios, como decíamos, ¿sí?, es tener la mente de Cristo. Dimos la cita 2 de Corintios capítulo 10, versos 4 y 5, derribando todo argumento del diablo. Tenemos que tener una mente de libertadores, una mente de conquistadores, una mente de gente victoriosa. Tenemos que derribar todo pensamiento de esclavitud, de enyugamiento. La persona esclava no tiene sueños. La persona en esclavitud no tiene proyectos de vida. No se prepara para mañana porque está limitada en cuanto a su vida emocional, humana. Pero la mente de Cristo en nosotros nos ha dado libertad. Sí, y nos proyectamos no solamente para vivir unos años más, sino que en Dios nos proyectamos para vivir eternamente con Cristo. La mente de un libertador, la mente de un conquistador. Esa es la mente que tenemos que tener, pensar como Dios piensa. ¿Sí? Ser hombres y mujeres que en la vida diaria cambiemos la historia de vida. Hay historias, y tenemos que reconocer, claro que sí,
a nuestros padres que no pudieron estudiar y trabajaron y nos dieron todo, pero tú y yo pudimos avanzar y ser diferentes. Cambiamos la historia de nuestra familia, de nuestra casa. Y es así para con los hijos, y es así para con los nietos. En mi caso, si una persona como mi persona, a mi edad, no pude estudiar, no pude ser una profesional, pero ¿sabe qué? Hoy tengo un cambio de mentalidad en Cristo y creo que mis generaciones sí lo pueden lograr, sí pueden llegar donde nosotros no hemos llegado. Una mente tenemos que cambiar y romper con las fortalezas mentales de esclavitud. ¿Por qué? Israel en Egipto estaba esclavo. No podían vivir su vida, no podían servir a su Dios. Estaban limitados cada día. ¿Pero por qué? Porque eran esclavos. Pero tú y yo ya no somos esclavos ni de Satanás ni del sistema. Ahora nosotros estamos en Cristo y a libertad, dice la palabra, dice el libro de Gálatas, estad firmes en la libertad que Cristo os llamó un día. Libre, piensa como libre, vive como libre, actúa como libre, sueña como una generación libre en Cristo Jesús. ¡Aleluya! El dabar de Dios, ¿sí? El otro punto es el propósito de Dios. Siempre que hablamos de propósito nos vamos a David y nos vamos al Salmo 138, versículo 8, que dice: Dios cumplirá su propósito en mí. Pero es un propósito como personal, pero a la vez ya predestinado para reinar, predestinado, ¿sí? Cuando Dios pensó en David, ya lo vio rey, ya lo vio gobernando, ¿sí? No era solo ese propósito de rey para un joven, no, era el propósito de Dios en la vida de un hombre para que gobierne. No solamente para cubrir sus necesidades emocionales, no solamente para sacarlo de entre las ovejas y que se sintiese bien y Dios iba a complacer a este buen joven. No. Esto tenía predestinación, esto tenía propósito. El propósito lo iba a llamar a él. Sí, claro que sí. Iba a ser él en primera persona, pero no obstante iba a ser Dios gobernando un pueblo. Porque el propósito tiene que ver con gobierno, el propósito tiene que ver con predestinación, el propósito tiene que ver con lo que Dios ha predestinado por la eternidad para cada uno de nosotros. Nosotros vemos hasta aquí, pero Dios está viendo hasta que todo termina, hasta que el propósito es cumplido totalmente. Para que ese propósito se llevara a cabo, Dios lo tuvo que procesar, lo tuvo que entrenar y tuvo que hacer miles de cosas con él. Cayó en miles de cosas por su naturaleza humana, una cosa, la otra, y quizás muchas veces no pudo hacer las cosas totalmente bien, pero al otro día se levantaba y buscaba a su Dios en la humildad de su corazón y decía: oh Dios, no quites de mí tu Santo Espíritu. Buscaba el bien, buscaba la gracia, buscaba perfeccionarse por el fin, el objetivo, el camino de cumplir el propósito. Uno de estos términos, de estos tres elementos en cuanto al concepto de dabar, de la palabra soltada, enviada y que se mueve en acción y no vuelve a Dios, es que Dios nos dio vida para cumplir el propósito. He ministrado mucha gente en mi vida. En una oportunidad ministré a una chica que había ido al médico y había tenido algunos estudios ginecológicos y no le habían salido bien. Y ella decía: pastora, me voy a morir. Pastora, me parece que tengo cáncer. Y acá y allá. Y yo le decía esta cosa: el Señor es nuestro sanador. Nadie se va de este mundo sin cumplir el propósito. Nadie se va de este mundo sin cumplir el propósito.
Si una hoja de un árbol nos cae, no se mueve, es porque Dios no lo quiere. Y si se cayó la hoja, es porque Dios quiso que se cayera. ¿Sí? Ni una hoja de un árbol cae si Dios no lo quiere. Es decir, la voluntad de Dios, la soberanía de Dios, el gobierno de Dios está para que las cosas se hagan. Si Dios te llamó para que cumplas el propósito. Hay un propósito para nuestras vidas y es personal. Hay un propósito para nosotros y es con nuestra familia. Hay un propósito para nosotros y es con la tierra. Hay un propósito de Dios con la nación. Hay un propósito de Dios para con nosotros, con las naciones de la tierra. Aleluya. No morirás hasta cumplir el propósito. No moriremos, sino que viviremos para contar las grandezas y la gloria de nuestro Dios. Aleluya. Dios tiene un propósito. Dios tiene un plan. Para eso cambiará nuestra mente. Dios tiene planes con nosotros para las naciones, pero Dios tendrá que cambiar nuestra mente. Tiempo atrás, cuando estábamos en esa situación que no teníamos para nada, ni para esto, ni para aquello. Obvio, teníamos un Dios grande y poderoso, pero todavía no llegábamos al nivel de tener no solo ese Dios, sino la provisión de cada día y de tener cosas, ¿verdad? Me acuerdo que me empezaron a invitar para un lugar a otro y yo siempre llevaba una hermana que me acompañaba. Bueno, yo ya me había armado de una valijita, porque si usted tiene un llamado y hay un propósito de Dios que va a viajar, cómprese una valija, ¿verdad? Créale a Dios. Y esta hermana andaba con sus bolsitas. De repente la vi ordenar las cositas en una bolsita y con mucho respeto le dije: mire, amada, para el próximo viaje usted se va a comprar una valija. Y era una hermana que su esposo trabajaba bien, pero allí estaba su mentalidad, su pobre mentalidad, de que no tenía, según ella, para la valija. Pero ella tenía para la valija. ¿Sí? Entonces le digo: el próximo viaje usted se va a comprar una valija, porque quien tiene un llamado para las naciones le tiene que creer a Dios. Cómprese una valija. En una oportunidad había una joven hace años en esta casa. Todas las palabras proféticas, como decimos, hasta para ser dulce, le iban a esa joven. Ella, la mujer de las naciones, la mujer que va a viajar, la mujer acá, la mujer allá. No quiero dar características porque 2 más 2 son 4. Usted va a saber quién es y la persona puede llegar a saber y se va a ofender. Y no quiero que se ofenda, pero hay una verdad. A mí me diezmaron por primera vez en dólares. Y yo la llamé y le dije: ¿cuántas veces te he dicho que saques el pasaporte o la visa? ¿La sacaste? No. Toma este dinero. Andá a sacar tu pasaporte. Andá a sacar la visa. Porque vos te vas para las naciones. No sé si la sacó, porque nunca me confirmó: pastora, acá está la visa o acá está el pasaporte. Nunca me lo dijo. Sí, pero tampoco sé de que haya salido de Argentina. 2 más 2 son 4. Cambio de mentalidad. Si vos tenés una palabra, sacate el pasaporte. Si vos tenés una palabra, sacate la visa. ¿Sabés por qué? Porque tarde que temprano el dabar de Dios se va a soltar y tenés que estar preparada en el propósito, con una mentalidad diferente. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Si usted le cree a la palabra, usted le va a perder el miedo a los aviones. Claro, hay gente que le tiene terror a los aviones. Hace años atrás, cuando estaba la guerra de Malvinas, éramos muy jovencitos con mi esposo. Y yo decía así decía yo ni loca voy en aviones a las Malvinas. Ni loca tampoco me subo a ningún avión. ¿Cómo que no? Me decía mi esposo: algún día vamos a andar en avión. Y yo le hacía la guerra: yo nunca voy a subir a los aviones. Por eso que demoré tantos años en subirme a un avión.
Si yo misma declaraba esa palabra en mi ignorancia, cambio de mentalidad. Y cuando fuimos al primer viaje apostólico, misionero a Europa, que fuimos a España, Bélgica, Inglaterra, cuando estamos subiendo acá en Buenos Aires al avión que nos llevaba a Barajas, España, mi esposo saca una foto y se la manda a los hijos y dice: ya me llevo tu mamá para Europa. No sé cómo estaría yo de asustada en el momento, porque la primera vez, claro, más vale, vos no sabés lo que es y te podés asustar. Y allí, bueno, oré al Señor que me ayude, porque si hay un propósito, si me vas a enviar a alguna nación, este avión no se va a caer. 2 más 2 son 4. Si no se caen los aviones donde van los brujos, los hechiceros a hacer mal de una nación a otra, ¿cómo se va a ir justamente el avión que lleva a un hombre y a una mujer de fuego? Como dice la palabra, que mis siervos son como antorchas de fuego, como llamas encendidas. ¡Aleluya! Cambios de mentalidad. El avión no se va a caer, no te vas a morir. El que se va a morir es el diablo, con sus pensamientos, sus acechanzas y con toda la palabra que suelta. Pero nosotros no nos vamos a morir, porque tenemos el día y la hora que está predestinado por nuestro Dios. Estamos en sus manos, en sus planes, estamos en la mente de Dios y tenemos la mente de Cristo y estamos en el propósito eterno del Padre. Por eso en esta noche nos levantamos a soltar el dabar profético de Dios sobre las naciones de la tierra. Soltamos el dabar, aleluya, sobre Argentina. Soltamos el dabar sobre las provincias de Neuquén, sobre sus autoridades. Soltamos el dabar de Dios sobre los ungidos de Dios, pastores que Dios tiene en esta tierra, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros de la palabra. Soltamos el dabar profético a la iglesia de Jesucristo que Él tiene establecida en la tierra. ¡Aleluya! Esperando en Él su segunda venida. El dabar de Dios se cumple sobre la tierra. ¡Aleluya! Damos gracias al Padre en esta noche y nos estamos despidiendo de todos los televidentes de Canal 6 Viento Recio. Gracias al Padre en esta noche. Cuando venía, decía...